pueden apoyar a decir si ya están viendo la pantalla, chicos? Buenas tardes. Sí, ya se ve. Bueno. Buenas tardes, sí. Bueno, vamos a empezar. Pues el tema que está designado para el día de ahora son modelos atómicos. Permítame. Bueno, vamos a empezar. El modelo atómico, a través de la historia se tenían las primeras teorías atomistas. Decían que ocurriría si dividiéramos un trozo de materia en muchas veces. Llegaríamos hasta una parte indivisible o podríamos seguir dividiéndola sin parar. Los filósofos de la antigua Grecia discutieron bastante sobre este tema. El problema es que estos filósofos no utilizaban ni la medición ni la experimentación para llegar a conclusiones, por tanto, no seguían las fases del método científico. Bueno, el método atómico, a través de la historia, de esta forma se establecieron dos teorías: la teoría atomista y la teoría continuista. Se basaban en la existencia de partes indivisibles o en el que siempre se podía seguir dividiendo. En el siglo antes de Cristo, estaba en el siglo V antes de Cristo, estaba un filósofo que se llamaba Leucipo. Pensaba que solo había un tipo de materia. Sostenía que si dividíamos la materia en partes cada vez más pequeñas, acabaríamos encontrando una proporción que no se podría seguir dividiendo. Un discípulo suyo, Demócrito, bautizó a esas partes indivisibles de materia con el nombre de átomos, término que en griego significa que no se puede dividir. Bueno, Leucipo, o sea, este filósofo, fue maestro de Demócrito y ya a ellos dos se les atribuye la fundación del atomismo, según el cual la realidad está formada tanto por partículas infinitas, indivisibles, de formas variadas y siempre en movimiento, los átomos, como por el vacío. Leucipo fue el primero que pensó en dividir la materia hasta obtener una partícula tan pequeña que no pudiera dividirse. Bueno, Demócrito, junto a su maestro Leucipo, Demócrito es considerado como fundador de la escuela atomista. Demócrito pensaba y postulaba que los átomos son indivisibles y se distinguen por forma, tamaño, orden y posición. Para Demócrito, los átomos estuvieron y estarán siempre en movimiento y son eternos. El movimiento de los átomos en el vacío es un rasgo inherente a ellos y un hecho ligado a su existencia, pues infinito, eterno e indestructible. El modelo atómico también, a través de la historia, pues los atomistas pensaban que todo está hecho de átomos. Si dividimos una sustancia, muchas veces llegaremos a ellos. Las propiedades de la materia varían según cómo se agrupen los dos átomos. Los dos átomos no pueden verse porque son muy pequeños. Déjenme darle entrada a una persona. Continuamos. El modelo atómico, a través de la historia, Aristóteles rechazó la teoría atomista y estableció que la materia estaba formada por 4 elementos: por tierra, agua, aire y fuego. Esta teoría se llamó continuista. Gracias al prestigio que tenía, se mantuvo vigente en el pensamiento de la humanidad durante más de 2000 años.
No, maestra, fue error de dedo. Ah, claro. Nada más apóyenme para ver si están viendo la presentación. Ahí está. Ok. Continuamos. Bueno, Aristóteles fue el creador de la lógica formal, de economía, astronomía y precursor de la anatomía y la biología, y fue un creador de la taxonomía. Es considerado el padre de la zoología y la botánica. Los continuistas pensaban que los átomos no existen, no hay límite para dividir la materia, ¿sí? Si las partículas llamadas átomos no pueden verse, entonces es que no existen. Entonces se concluía que todas las sustancias están formadas por las 4 combinaciones de elementos básicos de agua, tierra, aire y fuego. Aquí está. ¿Okay? Pues bueno, el modelo atómico de Dalton fue alrededor del 1803, ganó gran aceptación la teoría de un científico inglés llamado Dalton, John Dalton, que decía que la naturaleza de la materia y la forma en que los elementos se combinaban sugerían la existencia de un límite hasta que se podía dividir un elemento. Actualmente sabemos que al dividir una muestra de cobre en trozos cada vez más pequeños, finalmente se encuentra una unidad básica que no es posible seguir dividiendo sin que la naturaleza del elemento cambie. Que esta unidad básica se llama átomo y con su conocimiento se facilita el estudio de las reacciones químicas. Bueno, en el modelo atómico de Dalton, en 1808, ¿sí?, publicó su teoría atómica que retomaba las antiguas ideas de Leucipo y de Demócrito, pero basándose en una serie de experiencias científicas de laboratorio. La teoría atómica de Dalton se basa en los siguientes enunciados. Número 1. La materia está formada por minúsculas partículas indivisibles llamadas átomos. ¿Ok? Aquí viene en la pantalla, viene un átomos, pues átomos de cobre y átomos de oro. ¿Ok? Número 2. Los átomos de un mismo elemento químico son todos iguales entre sí y diferentes a los átomos de los demás elementos. Todos los átomos del elemento de hidrógeno son iguales entre sí en todas las propiedades, masa, forma, tamaño, etc. y diferentes a los átomos de los demás elementos. Todos los átomos del elemento oxígeno son iguales entre sí en todas sus propiedades, masa, forma, tamaño y diferentes a los otros elementos. Número 3. Los compuestos se forman al unirse los átomos de 2 o más elementos en proporciones constantes. ¿Sí? Todas las moléculas del compuesto agua son iguales entre sí y están formadas por la unión de 2 átomos y el elemento de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Aquí está. 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Sí? Aunque pueden tener diferentes acomodos, pero finalmente son la misma cantidad en su fórmula. Todas las moléculas del compuesto de agua oxigenada son iguales entre sí y están formadas por la unión de 2 átomos, aquí lo tenemos, y de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. ¿Sí pueden ver aquí el ejemplo? Número 4. En las reacciones químicas de los átomos se intercambian, pero ninguno de ellos desaparece ni se transforma. ¿Sí? Por ejemplo, en esta reacción química los átomos de hidrógeno y los átomos de oxígeno son iguales al principio y al final. Al principio es antes de la flecha, ¿sí?, que son 4 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno, y de este lado también son 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Solo cambia la forma en que se unen. Aquí lo podemos ver entre sí. El oxígeno y el hidrógeno y el oxígeno serían los reactivos y el agua sería el producto que se obtiene.
Continuamos con John Dalton de 1766 a 1844. En 1801 enunció la ley de las presiones parciales y de las proporciones múltiples. En 1805 expuso la teoría atómica, en el que se basa la ciencia física moderna. Nos demuestra que la materia se compone de partículas indivisibles llamadas átomos. También ideó una escala de símbolos químicos que serán luego reemplazadas por la escala de Berzelius. Los símbolos de Dalton, para Dalton cada elemento está formado una clase de átomos distinto en sus propiedades a los átomos de los demás elementos, y justamente es esta distinción lo que separa un elemento de otro y los hace diferentes. Asignó a cada elemento conocido como un símbolo distinto y un símbolo químico que con posterioridad ha ido cambiando hasta llegar a los modernos símbolos químicos actuales. Okay. Bueno, aquí podemos aquí podemos ver los símbolos que, bueno, se tenían en aquel entonces. Ahora luego, pues bueno, ya la veremos, la tabla periódica, pues tiene diferentes símbolos. En su estructura atómica, bueno, pues también tenemos fenómenos eléctricos, sufrió fenómenos eléctricos, algunos fenómenos de electrificación pusieron de manifiesto la naturaleza eléctrica de la materia. Para explicar estos fenómenos científicos idearon un modelo según el cual los fenómenos eléctricos son debidos a una propiedad de la materia llamada carga eléctrica. Las propiedades de los cuerpos eléctricos se deben a la existencia de dos tipos de cargas, positivas y negativas. Según su estructura, la estructura atómica, ¿verdad? Dos cuerpos que hayan adquirido una carga del mismo tipo se repelen, y mientras que si poseen carga de distinto tipo se separan. Aquí podemos ver. ¿Sí? En general, la materia es eléctricamente neutra, es decir, tiene la misma cantidad de cada tipo de carga. Si adquiere carga, tanto positiva como negativa, es porque tiene más cantidad de un tipo que de otro. Por ejemplo, aquí podemos ver los dos cargas diferentes, ¿verdad? Se repelen y iguales, perdón, se repelen y diferentes se atraen. Bueno, pues vemos que finalmente aquí el átomo pues es divisible. A comienzos del siglo XIX se presentaba la siguiente situación. Dalton había demostrado que la materia estaba formada por átomos. Existían experiencias de fenómenos eléctricos que demostraban que la materia podía ganar o perder cargas eléctricas. Por lo tanto, esas cargas eléctricas debían de estar de alguna forma en el interior de los átomos. Si esto era cierto, la teoría de Dalton era errónea, ya que decidía que los átomos eran indivisibles e inalterables. Bueno, el átomo es divisible debido a que no podían verse los átomos. Se realizaron experimentos con tubos de descarga o tubos de rayos catódicos, ¿sí? Y así de esta manera se observaron algunos hechos que permitieron descubrir las partículas subatómicas del interior del átomo. Los tubos de rayos catódicos eran tubos de vidrio que contenían un gas a muy baja presión y un polo positivo que se llama ánodo y el otro que es negativo que se llama cátodo, por donde se hacía pasar una corriente eléctrica con un elevado voltaje. El descubrimiento del electrón, bueno, pues es la primera partícula subatómica que se detecta. El físico Thomson realizó experimentos en tubos de descarga de gases. Observó que se emitían unos rayos desde el polo negativo hacia el polo positivo y los llamó catódicos.
Al estudiar las partículas que formaban estos rayos, se observó que eran las mismas siempre cualquiera de que fuese el gas del interior del tubo. Por tanto, en el interior de todos los átomos existían una o más partículas con carga negativa llamadas electrones. El descubrimiento del protón, el físico alemán Goldstein realizó algunos experimentos en el tubo de rayos catódicos con el cátodo perforado. Observó unos rayos que atravesaban el cátodo en sentido contrario a los rayos catódicos, recibieron el nombre de rayos canales. El estudio de estos rayos determinó que estaban formados por partículas de carga positiva y que tenían una masa distinta según el cual fuera el gas que se estaba encerrado en el tubo. Esto aclaró que las partículas salían del seno del gas y no del electrodo positivo. Al experimentar con hidrógeno, se consiguió aislar la partícula elemental positiva o protón y cuya carga es la misma que la del electrón, pero positiva, y su masa en 1837 veces es mayor. El descubrimiento del neutrón. Mediante diversos experimentos se comprobó que la masa de protones y electrones no coincidía con la masa total del átomo. Por lo tanto, el físico Rutherford supuso que tenía que haber otro tipo de partículas subatómicas en el interior de los átomos. Estas partículas se descubrieron en 1932 por el físico Chadwick. Al no tener carga eléctrica, recibieron el nombre de neutrones. El hecho de no tener carga eléctrica hizo muy difícil su descubrimiento. El descubrimiento del neutrón, bueno, vemos que los neutrones son partículas sin carga y de masa algo mayor que la masa del protón. Aquí podemos ver la partícula, electrón, protón y neutrón, el símbolo, la masa, el peso de la masa y las cargas. El neutrón no tiene carga, ni positiva ni negativa, por eso se llama neutrón. El modelo atómico de Thomson dice, al ser tan pequeña la masa de los electrones, el físico Thomson propuso en 1904 que la mayor parte de la masa del átomo correspondería a carga positiva, que ocuparía la mayor parte del volumen atómico. Thomson imaginó que el átomo, como una especie de esfera positiva, continúa en la que se encuentran incrustados los electrones, más o menos como uvas pasas en un pudín. El modelo atómico de Thomson fue bastante valorado, ya que era capaz de explicar los siguientes fenómenos. La electrificación es el exceso o defecto de electrones que tenga un cuerpo y es responsable de su carga negativa o positiva. El otro fenómeno es la formación de iones, que un ion es un átomo que ha ganado o perdido uno o más electrones. Los electrones se pierden o se ganan con la relativa facilidad, de manera que su número dentro del átomo puede variar, mientras que el número de los protones es fijo siempre para cada átomo. Y bueno, el modelo atómico de Thomson, si un átomo pierde uno o más electrones, adquiere carga neta positiva, que se llama catión, y uno o más electrones adquiere carga negativa, aquí lo tenemos, se llama anión. ¿Okay? Quedamos claros entonces que la carga positiva se llama catión y la negativa anión. El modelo atómico de Rutherford en 1911 y sus colaboradores bombardearon una fina lámina de oro con partículas alfa positivas procedentes de un material radioactivo y una gran velocidad.
El experimento permitió observar el siguiente comportamiento en las partículas lanzadas. La mayor parte de ellas atravesaron como la lámina sin cambiar de dirección, como era de esperar. Algunas se desviaron considerablemente y unas pocas partículas rebotaron hacia la fuente de emisión. El modelo atómico de Rutherford, de acuerdo con el modelo de Thomson, en el cual la carga positiva de cada átomo está distribuida de forma homogénea, aquí la tenemos, las partículas positivas que atraviesan la lámina no deberían ser desviadas de su trayectoria inicial. Evidentemente esto no ocurriría. En el modelo átomo de Rutherford, la carga positiva está concentrada en un núcleo central, de manera que las partículas positivas que pasan muy cerca de él se desvían bastante en su trayectoria inicial y solo aquellas pocas que chocan directamente con el núcleo regresan a la dirección que procede. En el modelo atómico, bueno, el modelo tiene una zona central o núcleo donde se encuentra la carga total positiva, la de los protones y la mayor parte de la masa del átomo aportada por los protones y los electrones. Presenta una zona externa o corteza donde se hallan los electrones que giran alrededor del núcleo. Aquí lo podemos ver. Un ejemplo. La carga, seguimos presentando el modelo atómico de Rutherford. La carga positiva de los protones es compensada con la carga negativa de los electrones que se hallan fuera del núcleo. El núcleo contiene, por tanto, protones en un número igual a lo de los electrones. Aquí podemos ver. Son 5 y aquí tenemos 5. El átomo estaba formado por un espacio fundamentalmente vacío, ocupado por electrones que giran a una gran velocidad alrededor de un núcleo central muy denso y pequeño. Aquí terminamos lo de modelos atómicos, nos falta partículas subatómicas. Ahorita, si tienen alguna preguntita, ahorita al terminar del tema, pues ya lo vemos, ya casi terminamos, pero empezamos con, bueno, terminamos con el tema que son las referencias bibliográficas de esta charla desde del libro, ¿verdad?, de Química 1, serie integral por competencias del autor, pues de Víctor Manuel Ramírez Regalado, y el editorial Patria, la edición 4 de México. Vamos a continuar con partículas atómicas. Yo aquí quise poner una fotografía de la huella digital con partículas atómicas. Vamos a ver la introducción. Desde la antigüedad se consideró que la materia era continua e indivisible hasta que en el siglo XVIII diversos experimentos confirmaron que era posible separarla en las partículas más pequeñas que llamamos átomos. El concepto de átomo surgió en Grecia entre el conjunto de filósofos llamados atomistas, entre los que destacaban Demócrito y Leucipo, que ya lo vimos en la anterior presentación. La estructura atómica está compuesta por un núcleo central compuesto por protones y neutrones que constituye la parte positiva del átomo y que contiene casi toda su masa. Los electrones son carga negativa que giran alrededor del núcleo. Aquí lo vemos. Su estructura atómica consta de un núcleo positivo en el donde se hallan los protones y neutrones en conjunto llamados nucleones y una zona cortical o simplemente corteza, por donde giran los electrones en torno al núcleo. Sí me gustaría que pusieran atención en esta tablita, que creo que hay una actividad que luego les va a servir. De hecho, ahorita vamos a hacer una. Bueno, vamos a empezar. El número atómico, su símbolo es una Z
indica el número de protones que hay en el núcleo de un átomo de un elemento químico. Es un átomo neutro. En un átomo neutro coincide que el número de electrones es el número de atómico, también indica el número de electrones presentes. La cantidad de protones dentro de un núcleo de átomo o el número de electrones en órbita del mismo se conoce como número atómico. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos que la Z, bueno, es el número atómico, es igual al número de electrones y es al número de protones. ¿Ok? Bueno. Uno de los conceptos atómicos de masa, una de las propiedades del átomo es su masa, la cual se relaciona con el número de electrones, protones y neutrones. La masa es de un átomo depende principalmente de la cantidad de neutrones y de protones que contiene y que la suma de protones y neutrones siempre es un número entero. No puede haber fracciones de neutrones o de protones. El número de la masa, bueno, así se simboliza con una A, indica el número de protones y el número atómico. ¿Sí? El número de masa es el número total de los protones y neutrones presentes en el núcleo del átomo de un elemento, con excepción del hidrógeno, que solo contiene un protón y ningún neutrón. A es igual al número de masa, que es igual al número atómico, más número de neutrones. La A, que es la masa, es igual al número de masa, es igual al número de protones más el número de neutrones. El número de neutrones en un átomo es igual a la diferencia entre el número de masa y el número atómico. O sea que aquí es una resta, ¿verdad? ¿Okay? Número de neutrones, así se simboliza. Número de neutrones es igual a la masa, al número de masa, menos Z, ¿verdad? Que es el número de protones. Bueno, aquí tenemos pues una tablita de algunos elementos que vamos a hacer ahorita un ejercicio. Si me van ayudando por ahí, vamos viendo que son los Z es el número atómico, la A es igual a masa, la P es igual a protón, la N es igual a neutrón y los electrones. Bueno, habíamos dicho que un ejemplo puede ser paladio. Este es su símbolo. Lo buscamos en la tabla periódica. Plomo, Pb es el símbolo, bromo, Br, para que los vayan ubicando por ahí. Argón es Ar, tecnecio es Tc. Bueno, vamos a poner aquí la tablita periódica. Vamos a ver, primero vamos a buscar el número atómico de paladio. Aquí está. Es el número 46. ¿Lo pueden ver? ¿Sí pueden verlo? ¿Alguien me puede prender el micrófono y contestarme? Porque vamos a hacer unos ejercicios. Necesito que me estén observando y contestando porque como estoy presentando la pantalla no puedo verlos si acaso escriben o no.
Pero bueno, aquí está en la parte superior izquierda, está el número 46. La abreviación de paladio es PD, ¿sí? Ok, bueno. Ahora, vemos que el número de masa atómica es 106. Entonces, aquí lo podemos ver. Número 106. ¿Lo pueden observar? Aquí lo estoy señalando. Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces aquí decimos que los protones es igual al número atómico, que es 46, y los electrones es igual, que es número 46. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, maestra. Sí, maestra. Ok. Entonces, ustedes van a hacer, bueno, la fórmula que tenemos, que va a ser para sacar el número de neutrones, es igual a la masa, que son 106 menos 46, que es el número atómico, y el resultado de neutrones es 60. ¿Entendieron el primer elemento? Para que ahorita alguien de ustedes me ayude a hacer el siguiente ejemplo. Bueno, vamos a hacer otro y luego ya ustedes hacen el siguiente. Está muy fácil. Bueno, vamos a ver plomo. El símbolo es Pb. El número atómico, vamos a buscarlo, es 82. Primero vamos a localizarlo en la tabla. Si alguien me ayuda a localizarlo más rápido. Está en el verde más oscuro. Aquí está, aquí está, ahí está. Entonces podemos ver, ¿sí? Que el número atómico, ¿sí? ¿Cuánto es? 82. 82. Ándale. Está bien, así me pueden ir contestando y lo podemos ir haciendo. Y luego el número, la A, que es la masa atómica, ¿a cuánto asciende? A 207. Sí, queda 207. Recordemos que habíamos dicho que no pueden ir fracciones. 207.2, pues quedan 207. Si dijera 207, por ejemplo, aquí el bismuto trae 208.98, aquí le van a dar el 209. ¿Ok? Pero bueno, estamos haciendo el plomo. ¿Ok? Ok, entonces ya sabemos que el 82, bueno, es el número atómico. ¿Ok? Y la masa atómica queda en 207. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Ok. Bueno. Entonces tenemos que el número de protones es igual a el número atómico, que es 82, y los electrones es igual, 82. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno. Entonces, ahora se hace el ejercicio, que es bien fácil, ¿sí? Que ustedes van a hacer aquí la resta, ¿sí? Que son 207, que es el número de masa atómica, menos 82, que son los protones, y nos da el número resultado de los neutrones, que son 125. ¿Ok? ¿Le entendieron más o menos? No está tan complicado, nada más es cuestión de ubicar por ahí en la tabla periódica. ¿Alguien de ustedes que quiera hacer el ejercicio del bromo?
Si quiere yo le voy ayudando. Yo, si gusta. Ah, ok. ¿Cómo se llama, compañero? Osvaldo. Ah, Osvaldo. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, tenemos bromo. El símbolo es BR. ¿Ok? Sí. Vamos a... ¿Ya lo localizó? Estoy en eso. Ok. Ay, no lo hallo. No, pues de eso se trata, que BR, acuérdense que es BR. Aquí no viene, la segunda no viene, aquí no, tampoco. Aquí nos vamos en esta fila, en la otra fila. BR está en la fila azul, es el tercero, ¿no? Ah, sí, ya. De arriba hacia abajo. Muchas gracias. Ahí está. De nada. Entonces, tenemos que... A ver, explíquemelo. Aquí está. Sí. Su número atómico es 35. ¿Sí? La A no me acuerdo qué era, no sé si me pueda. La masa atómica. Ah, sí. Es 80. Sí, porque son 79.904, nos cerramos en 80. ¿Van entendiendo esto hasta el momento, verdad? Ok, y Sí, maestra. después los Y los protones dijimos que eran igual a... a la resta de. No, todavía no vamos ahí. Caray. No, todavía nos Es falta. igual a la masa atómica. Exactamente. Al número atómico. O sea, los protones es igual al número atómico y el número atómico son 35. Aquí lo vemos. Ah, Ahí ok. está. Es bien fácil. Los protones y los electrones, según las teorías que vimos, son igual 35 y 35. ¿Ok? Ahora vamos a sacar el resultado del neutrón. Ese es lo que vamos a buscar. Es por medio de una resta. ¿Y qué vamos a restar? El número atómico con menos la... Es que sería 80 Menos 35. menos 35, que sería el 45. número atómico. ¿Y qué resultado nos da? 45. Perfecto. Ahí está. Usted ya hizo un ejercicio de la tabla. ¿Alguien más quisiera hacerlo? Para la hora de que tengan que hacer su actividad, pues no batallen. Como quiera, aquí ya se los tengo todos, pues bueno, de apoyo, ¿verdad? Hechos. Nada más es cuestión de ubicarse y listo. Sigue el argón y el tecnecio. No sé si alguien más quisiera hacer otro ejercicio. Que me lo dijera, prende su micrófono. ¿Qué les pareció? Pues bien, a mí nada más se me fue eso de los protones, pero pues ahí tenía más o menos la idea. Sí, mira, aquí ves que ya, aquí los protones, vamos a decir, es igual, sí, que el número atómico. Mira, aquí les tengo toda la simbología. Z es igual al número atómico, la A al número de masa, la P protones, neutrones y electrones. Entonces, bien fácil, los protones y los electrones son igual al número atómico, es lo mismo, recordarlo que es lo mismo. Y después se hace ya el ejercicio para sacar el número de neutrones, ¿ok? Que restas el número atómico menos el de los protones y sale el resultado del neutrón. Como quiera, voy a dejar la presentación. Como quiera, aquí viene la tablita. Vayan revisándolo, vayan ubicando los elementos, porque y el siguiente tema, pues veremos la tabla periódica.
Bueno, aquí estamos. ¿Alguna pregunta de los dos temas? Por mi parte, ninguna. Ok. A los demás compañeros, señorita Claudia, No, Nancy. maestra. Por mi parte tampoco. No, maestra, gracias, todo claro. Ah, qué bueno que después es la historia, ¿verdad? De los modelos atómicos. Y bueno, pues y de las partículas subatómicas, que bueno, pues es la materia que forma parte, bueno, de la química. Espero que les haya gustado y les subo por ahí la grabación para que tengan oportunidad de hacer su actividad. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Bueno, Gracias. que pasen un excelente fin de semana y pues muchas gracias por estar conectados en la clase. Gracias, maestra. Hasta luego. Nos vemos. Sí, hasta luego. Maestra. Bye.